Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Full Stack Founders. Aquí tenemos a un amigo, Diego Fernández, cofundador y CEO de Cento. Cento, para que nos están escuchando, es Cento, Cento. Cento es una startup guatemalteca de inteligencia artificial que analiza llamadas para call centers. Súper resumido, seguro tenés una mejor definición más corta, pero vamos a llegar a eso. ¿Cómo estamos, Diego? Súper, súper. Gracias, David, por la invitación. La verdad es que ya lo platicamos hace un ratito antes de empezar a grabar, pero súper emocionado de estar acá. No, hombre, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por unirte al programa y unirte a este proyecto. Aquí lo que buscamos es que emprendedores que están comenzando vean la cruda realidad de lo difícil que es emprender, no para desmotivarse, sino que para que se motiven y que vean que hay una comunidad en Latinoamérica que los apoya, ¿verdad? Para contarles un poquito de Diego, así rapidito. Diego es ingeniero industrial de la Universidad del Valle de Guatemala. Fue analista de innovación corporativa en Corporación Multiinversiones, analista de marca en Kellogg's. De hecho, fue cofundador y CEO de otra empresa, se llama Nimbo, es una agencia de desarrollo web local aquí en Guatemala. Actualmente es analista de negocios para Grupo Kendall y es cofundador y CEO de Cento, que seguro va a ser el tema central, digamos, en este programa. Diego, me llama muchísimo la atención que Cento no es tu primer emprendimiento. Contame un poquito de Nimbo. Yo sé que Nimbo se ve que es una empresa full enfocada en tech, digamos, en desarrollo web, por lo poco que sé. Contame Ujú. si estoy un poquito lo contrario y cómo fue esa transición de haber ya fundado una empresa tech, de pasarte a Cento. ¿Qué andabas buscando que no había en Nimbo? Totalmente. Yo creo que todo esto y me voy a ir un par de steps atrás. Creo que así se entiende un poquito más el por qué he ido haciendo lo que he ido haciendo, que creo que ha sido bastante intencional. Yo desde bien pequeño en mi casa tenía esta figura de mi papá, que es emprendedor, empresario y demás, y siempre en la mesa traía los temas de cómo hacemos empresa, cómo traemos oportunidad al país, etcétera. Yo creo que desde bien pequeño me empecé a empapar mucho de ese lado. Y le empecé a sentir como que un propósito bien fuerte al emprender. Y toda la vida dije, nunca voy a trabajar para nadie, yo voy a emprender. Y la verdad creo que hubiera sido una gran mulada haberlo hecho, porque por ahí decías un par de las empresas por las que pasé, que eran corporativos. Y tampoco estuve tantísimo tiempo, pero sí les digo, en el tiempo que pasé por ahí creo que me abrió mucho la cabeza, me ayudó a entender también cómo funciona, digamos que a otro nivel la industria, digamos que pensar mucho a nivel de posibles emprendimientos B2B y demás. Y creo que como que me aterrizó mucho ya la realidad. Eh, y luego pues viene el tema de decir, bueno, quiero emprender. Quiero emprender, pero no quiero emprender porque me quiero volver millonario. Pues, por supuesto que me quiero volver millonario, pero para nada siendo ese como que la razón. Yo no sé, sentía como que adentro el tema de cómo podemos crear algo que sea realmente diferente, que pueda demostrar que de Guate, por ejemplo, pueden salir soluciones interesantes hacia afuera, que pueda tener un impacto interesante en la sociedad. Y entonces digo, Virgo, empecemos. Yo no sabía absolutamente nada de tech, como decís, soy ingeniero industrial, entonces pues, no sabía gran cosa de tech, pero veo la tecnología como una oportunidad o una herramienta interesante para poder crear eso y para poder testear rápido y probar rápido. Esto que te digo, de crear, ¿verdad? Y entonces, pues así es como sale Nimble. Tenía en ese momento otros dos socios con los que queríamos hacer diferentes apps y demás. Yo creo que a todos se nos ocurrió alguna idea de app y creo que todos compartimos ideas que todos los entrepreneurs ahora tech tuvimos, seguramente las tuvimos iguales todos. Eh, pero ninguno de mis dos co-founders en ese momento teníamos experiencia haciendo una empresa tech. Entonces decidimos tomar un primer paso y fue decir, ok, dejemos ya de hablar que queremos emprender y emprendamos. Y emprendamos en algo simple, algo que nos sirva como escuela para aprender cómo vender un intangible, cómo tratar con programadores, cómo funciona el mundo tech y que seguramente nos va a ayudar a terminar de afinar ideas que sean más interesantes a futuro. Y entonces, pues montamos Nimble, que es una agencia, digamos que tradicional de desarrollo de software, donde básicamente se hacen páginas web, donde se maquilan soluciones de software para empresas. Y siempre la idea era esa, ¿verdad? Como tenemos esta empresa, la tenemos cierto tiempo, aprendemos de la empresa y luego hacemos algo más. Entonces, eso fue Nimble, pero no sé si hasta ahí tienes alguna. Sí, sí, una duda, digamos, yendo un poquito para atrás, el tema de, digamos, no tenías experiencia en tech, digamos, tus co-founders sí
venían de un background de estudiar algo que tenga que ver con computación, programación, algo por el estilo. Sí, sí, mira, éramos tres, ahorita pues Nimble sigue, eso tal vez es importante mencionarlo, Nimble sigue, el único que ya no sigue en Nimble soy yo, y los otros dos, o mis otros dos co-founders del momento, pues lo siguen manejando, y ahí van, la verdad es que es una empresa bien interesante, pero había un co-founder que tenía bastante experiencia a nivel de emprender, y por otro lado, para mí era mi primer emprendimiento, para él no. Y por otro lado, otro co-founder que era el founder técnico, que a mi criterio era un crack, o es un crack hacker pilísimas, y con ellos fue que lo empezamos, sí. Ya, nítido. Sí, ahí sí que creo que es bastante común, ¿verdad? Ese como mix entre un founder perfil más como comercial, business, y de ahí tenés un two founder como que tech specialist, Sí, un poquito interesante. ¿Cómo conociste a tu founder actual de Cento, y digamos, y cómo surgió ahí la idea? Astral, mira, estábamos en esta otra empresa y por eso creo que tiene relevancia si vamos a hablar de Cento, hablar de Nimbo, porque estamos en esta empresa y yo estaba constantemente pensando en cuál iba a ser esa idea innovadora que íbamos a hacer después, ¿verdad? Que era por lo que a mi criterio habíamos montado la primera empresa. Y empezaron a surgir ideas, pero me empecé a dar cuenta al mismo tiempo que pues no empataba al 100% con mis co-founders anteriores. Creo que fue mi primera lección de emprendedor, fue lo importante que es una buena dinámica de founders. Mis dos co-founders pasados son tipazos. Yo creo que tal vez lo único es que no manejamos una tan buena dinámica entre todos y soy culpable yo también de esa dinámica. Y entonces yo empezaba con la idea de cómo soltamos lo que estamos haciendo para hacer algo más y digamos que la dinámica no fluía al 100% también. Y luego, por el otro lado, pues ellos no querían soltar lo que estábamos haciendo porque pues después de 2 años de estar haciendo esa vaina, sonaba como una pésima idea soltar el esfuerzo y empezar a hacer otra cosa. Pero como te digo, para mí no era el tema del pisto, era el tema de hacer algo que realmente empatara conmigo y que me emocionara. Y lo que hacía no me emocionaba, pero ni un pelo. Entonces, fue el tema de falta de empate en lo que queríamos hacer, lo que hizo que yo dijera, pues me voy a otro lado. Y en el tiempo, los últimos 6 meses en los que yo estuve en Nimbo, estuvo trabajando con nosotros Luis Diego Fernández, que casualmente se llama, nadie sabe, mucha gente ni sabe que se llama Luis, sino que se llama Diego Fernández, o sea, idéntico a mí. Él se graduó conmigo del colegio, hemos sido cuates toda la vida. Y me di cuenta que con él empataba muchísimo en visión y ambición de lo que queríamos hacer. Igual él tiene toda la parte técnica fuertísima a nivel de data, machine learning, inteligencia artificial y demás, que es algo pues que es sumamente valioso y escaso a mi criterio. Y pues nada, pues pensando en ideas, pues en un momento yo le comento una idea súper prematura, verde, y la idea salió literalmente por meterme a un curso que yo creo que si el título no era AI for Dummies, era algo similar, pero era súper, súper base. Y surgió una idea bien, bien chiquita que apunté en un cuaderno, le metí un poco de coco, se la llegué a contar y se la conté pensando que era un tema súper futurista, que los supersónicos o los equipos de Google, o no sé, OpenAI, lo podrían hacer. Honestamente, nunca pensé nosotros lo podemos hacer, solo era una idea como que al aire. Y se la conté y él automáticamente aterriza y me dice, brother, eso no solo se puede hacer, sino que yo sé hacerlo. Y es curioso, esto que no lo tenía pensado, porque más de algo de lo que te voy a contar, pues sí lo traía pensado, pues, pero esto puntualmente no, creo que es un ejemplo exacto de cómo funciona nuestra dinámica usualmente. Estaba esta idea que no tenía idea yo cómo ponerle ni pies ni cabeza en el momento, pues, y Diego, que es alguien bastante aterrizado, lo trae y dice, lo tenemos que hacer y se puede hacer así, así, así. Y creo que los dos tenemos una parte de aterrizados y los dos tenemos una parte de ideadores locos, pero creo que nos complementamos muy bien en que Diego es bastante más aterrizado que yo y creo que es súper bonito también cuando uno busca un founder. Y así fue como surgió la idea y así fue como pasamos entonces, ambos salimos de Nimbo y nos vamos a crear Cento. Sí. Súper. Bueno, me imagino a todos los oyentes así pensando, bueno, ¿y qué es la idea? Diego, contanos qué es Cento y qué problema busca resolver. Buenísimo. Les cuento. En Cento, y a mí me gusta mucho tratar, a veces cuando uno cuenta y está en tech, uno trata de usar palabras así súper complejas para sonar como cool. Tech savvy. Exactamente, yo creo que es una mulada. A mí me gusta contar que hacemos Cento a nivel súper simple. Y si lo tenemos que resumir en una oración, es
En Cento ayudamos a que las empresas puedan darle mejores experiencias a sus clientes. Tal cual como se escucha, eso es lo que hacemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es diferente. Lo que se nos ocurrió es que todas las empresas, y para que se den una idea, una empresa mediana grande en promedio tiene alrededor de 70, 150 mil llamadas o conversaciones en diferentes canales con sus clientes. Y todas esas conversaciones tienen información, o muchas de esas conversaciones tienen información valiosa. O sea, información de cómo se siente el cliente, de qué se está quejando, qué quiere, qué no quiere, qué opina, qué problemas hay, cómo nos relaciona con la competencia, híjole, N cantidad de cosas, ¿no? Entonces decíamos, no puede ser posible que las empresas tengan toda esta cantidad de información valiosísima que viene directa de la voz de sus clientes y no la estén aprovechando. Entonces creamos una herramienta, y ahí sí me pongo un poquito más técnico con un par de términos, pero creamos una herramienta que básicamente lo que hace es que agarra el 100% de las conversaciones y a través de diferentes, digamos que, procesos o modelos, algunos que tienen inteligencia artificial, pues logramos descubrir el valor que hay dentro de esas llamadas para devolvérselo a las empresas y que puedan, pues primero entender cómo mejorar la experiencia con sus clientes, otro, entender cómo están operativamente, y tercer punto también, entender, se me olvidó el tercer punto. Bueno, sí, Bueno. eso, digamos que son dos, cómo entender realmente qué es lo que piensa el cliente y tener esa inteligencia de negocios, y por el otro lado, cómo poder ser más eficientes todo el tiempo. Pues, eso hacemos. Nítido. Va, entonces, digamos, así resumido, así, digamos, súper sencillo. O sea, es una plataforma que funciona con inteligencia artificial, que analiza llamadas para call centers y para producir data valiosa para tomar mejores decisiones. Tal cual. Y tiene mucho, o sea, si lo tuviéramos que resumir es eso, es un software que agarra todas las conversaciones que tienen las empresas con clientes, las analiza y en cuestión de segundos te dice qué está pasando ahí. A ver, y digamos, ahorita que decías que la idea la viste en un curso, dijiste, pues está muy cool, la platicaste con tu co-founder y démosle, pero ¿alguno había trabajado en un call center antes? O sea, digamos, por lo que vi de tu CV, vos no tenés experiencia trabajando en un call center, digamos, ¿cómo fue o sea, cómo adquirieron ese know-how para decir, o digamos, esa valentía para decir, bueno, vamos a meternos en una industria en la que no sabemos nada y vamos a volvernos expertos? ¿Y cómo se volvieron expertos? Astral, te digo, primer error que cometimos, y que gracias a Dios pues lo sacamos bien, pero sí es un error bien común. El tema de enamorarte de una idea y no de un problema. Nosotros efectivamente no conocíamos contact centers, nunca habíamos trabajado ninguno de los dos en contact centers, podíamos asumir más o menos cómo funcionaban, pero si nos vamos a hace año y medio, año 9 meses que arrancamos a idear, ni siquiera arrancamos a programar, pero a idear, y vemos lo que pensábamos que hacía un call center contra lo que ahora sabemos, pues nos mataríamos de la risa porque no teníamos la mínima idea. O sea, nosotros nos enamoramos del tema de, brother, hay un montón de información dentro de las llamadas y tenemos que aprovecharla. Y de pura guasa nos topamos con que había un problema importante en los contact centers, y es que los contact centers al día de hoy le pagan a un ejército de gente para escuchar una muestra del 1% de las llamadas y sacar conclusiones que hasta cierto punto hasta salen con cierto sesgo humano. Y decíamos, ok, ahí está el problema, pero de pura guasa nos topamos con un problema después. Entonces, creo que fue el primer error fue que al final pues no nos jugó la vuelta, sino que pues no salió todo bien, gracias a Dios, pero no nos enamoramos del problema. Hubiera sido sumamente más interesante si hubiéramos tenido, digamos, que conocimiento previo de cómo funcionaba la industria. Ahora sí te digo, creo que fue valioso, y regresando a la pregunta de cómo lo fuimos aprendiendo, pues tocando puertas, leyendo muchísimo, preguntándole a expertos. Algo que también creo que es un buen consejo y que seguimos nosotros, y creo que parte de lo interesante de haber emprendido antes es que te das cuenta de cosas que tenés que hacer diferentes después, y es, no programamos una línea de código antes de haber validado el concepto. O sea, yo lo apunté en un cuaderno y lástima que perdí ese cuaderno porque hubiera sido súper chilero tenerlo en nuestros headquarters después, no sé dónde, no sé, pero no tengo idea. Toca ratón, ¿no? Pero literal era un, o sea, dibujamos un dashboard de qué data creíamos que podíamos sacar de las llamadas. Eso luego lo pasamos a unos mockups horribles porque ni mi socio y yo somos diseñadores para nada. Y después con esos mockups dijimos, bueno, ¿cómo vamos a call centers a preguntarle a la Mara si esto hace sentido?
Y eso hicimos. Hacer esos mockups nos tomó, digo, entre idearlo y hacerlos y todo, una semana. Y en ir a preguntar a gente que realmente estaba teniendo esta cantidad de llamadas y el problema nos tomó probablemente otro mes, donde pues lo que invertimos fue nuestro tiempo. Mucha más de lo que hice, tengo la idea, me pongo a programarla, entonces tengo que encontrar un programador y entonces gasto 3 meses en programar algo para luego llegarlo a enseñar y no tener ideas, ¿qué me van a decir? Para nosotros fue, miren, lleguemos. Y lo más cool de todo fue que llegamos y nos dijeron, miren, esto hace sentido, pero está horrible su moco. Fue como, eso sí sabíamos, mínimo, pero entonces fue eso, y así fue como fuimos validando, hablando con más call centers. Otra cosa importante fue pensar en hablar con todo mundo, no hablar solo con el dueño del call center, que tal vez era el contacto que teníamos al principio, sino hablar con los agentes, con los analistas de calidad, con los supervisores y con toda la gente que tuviera experiencia en call center que nos quisiera contar algo, pues. Entonces, eso fue abriéndonos la cabeza. Y lo que es sumamente interesante es como hoy, y justo lo platicaba con mi socio hace poco, usualmente el que va a las conversaciones con clientes y con prospectos soy yo, y es bien interesante cuando llegas teniendo 9 meses de experiencia en la industria y te sentas con gente que tiene 20 años de experiencia en la industria y quiera que no puedes aportar mucho, y puedes decir, miren, deberíamos irnos por acá o por allá, etcétera, y también cuando uno está emprendiendo joven y se va a meter a B2B y nosotros somos aparte B2B corporativo, como que te entra este síndrome del impostor de decir, me van a ver la cara de güiro, y van a decir, ¿y este cuate qué onda? Porque, pero en el momento en el que vas aprendiendo y te vas desenvolviendo y mientras puedas hablar, digamos que con cierta autoridad del tema y te lo creas vos mismo, te lo creen del otro lado también. Y es porque estás hablando con la verdad, pero a veces somos los primeros en autosabotearnos en esos momentos, en decir, ¿quién soy yo para estar hablando en esta mesa? Cuando pues sos el que sabe más de tu tema para estar hablando en la mesa. Claro, no, súper interesante, me da mucho transmitir esto justo a la audiencia, o sea, brother, empezar con lo que tengas y trabajarlo con tu target y ir a tocar puertas, me llega cómo lo has estado haciendo. Eh, bueno, ahora un poquito, hablemos de negocios, o sea, ¿cómo monetizas Centro? Súper, y esa es otra cosa interesante. Nos dimos cuenta que hay un punto de dolor, y creo que no es nada tan desconocido, pero hay ciertas herramientas de software empresarial que el dolor es lograr entender cuánto vas a tener que pagar al final de mes, porque madre, te cobran una base y luego te cobran por cada agente y luego te cobran por cada usuario y si tenés tal tipo de usuario o tal otro, y entonces se convierte como que en una matriz de costos bien compleja. Y nosotros queríamos tratar de que la razón de que nos dijeran que no, nunca fuera porque no entendieron nuestra estructura de precios. Entonces, es bien sencillo. Nosotros lo que hacemos es, cobramos una implementación inicial, porque digamos que no es tan fuerte, más que todo es para cubrir el costo de integración, digamos, del sistema. Y luego calculamos la cantidad de consumo de llamadas que van a tener o de horas de llamadas al mes, y es un fee mensual flat. Esa es otra cosa interesante para los que están emprendiendo en tech que les comento. La gran diferencia que yo vi de pasar de una agencia de software que también era tech, que también tenía márgenes interesantes, a otra donde pues también es tech y también tiene márgenes interesantes, es que en la primera eran one-time sales, o sea, lo vendías una vez y pues ganabas buena plata y se acabó. Y yo siempre, me costaba mucho, yo no sé si por qué, pero me costaba mucho como que decir, ok, ¿cómo puedo presupuestar con tranquilidad Claro, hacer mi flujo de ingresos de aquí en adelante para entonces poder contratar un equipo que me ayude a crecer todavía más y escalar? En cambio, en un modelo como el que tenemos ahorita, que se convierte en recurrente, que yo sí o sí quería meterme a algo que fuera recurrente, porque nos da ahora mucha más tranquilidad saber, bueno, se te puede ir un cliente, por supuesto que sí, o sea, tampoco es como que ahora que es recurrente todo es fácil, para nada, pero sí nos da mucha más, digamos que claridad de cómo vamos a cerrar cada mes y en base a eso cuánto podemos gastar y ser, digamos, que mucho mejores en nuestra planeación de liquidez y financiera, que al final es lo que hace que puedas vivir, ¿no? Entonces, creo que ese es otro punto interesante, buscar cómo encontrar modelos de negocio que sean recurrentes. sí, totalmente de acuerdo. De hecho, también lo he vivido de primera mano y sí, o sea, está ese choque de estás vendiendo servicios y tienes que saltar de proyecto en proyecto y te cuesta mucho proyectar cash flow y todo. Y pues qué lindo tener un producto en el que vos tenés el total control del producto, lo vendes N cantidad de veces y pues tenés ese modelo lindo de software as a service. Ahora mi duda es, mencionabas que tus clientes son clientes, bueno, enterprise, ¿verdad? O sea, clientes que tienen un montón de agentes y demás. ¿Cómo haces para que, digamos, sin perder el control de tu producto, tengas que ajustarte
a las necesidades de tu cliente, digamos, porque como, yo soy una empresota que tengo 5,000 empleados, no, o sea, nosotros aquí lo hacemos así, 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 y tenés que ver cómo te integras mira, me gustaría que la solución nos diera esta data que no estás dando, digamos, cómo es para que tu producto no deje de ser un producto y se convierta en un servicio. Fíjate que tenemos la filosofía dentro de cómo, y es bien interesante porque, por un lado, y regreso a un punto y es bien curioso, no te puedo explicar lo increíble que es poder tener toda la cabeza de desarrollo de producto en un solo producto y no estar pensando en un producto diferente para cada cliente, que es lo que me pasaba antes. O sea, es increíble lo rápido que va, lo interesante que se puede volver y lo mucho que va creciendo. Y por lo mismo, nosotros internamente sabemos que nuestro producto es nuestro principal activo junto con los modelos de AI que son parte del producto y sabemos que nunca va a dejar de moverse. Y lo que sí tenemos bien, bien claro, y yo le llamo así internamente, y así lo hablamos acá, es cómo hacemos para que nuestro producto no se convierta en un Frankenstein donde cada quien dispone que le quiere poner tal cosa o tal otra y luego pues ya no sabemos ni a quién le dimos qué ni lo podemos controlar, ¿verdad? Que es justo la pregunta que hacías. Y lo que hacemos es bien sencillo. Cada vez que nos piden, y ojo, activamente le pedimos a los clientes que nos digan qué más quieren, qué les gustaría que tuvieran. No, nunca bajo la promesa de lo vamos a agregar, pero sí bajo la promesa de lo vamos a considerar. Y lo que se les dice desde el principio es, miren, la intención de la relación que tenemos es que juntos podamos ir co-creando un producto que les haga sentido. No te puedo explicar, David, cómo por lo menos un 50% de las funcionalidades que tiene Cento no se nos ocurrieron a nosotros. Se le ocurrió al cliente bajo una petición que luego pues tuvimos que traducir internamente, filtrar y lo que sea, pero ha sido eso, o sea, han sido cosas que nos ha ido pidiendo los clientes, pero lo que sí siempre decimos, y desde el principio cualquier relación lo decimos, es que no hacemos features al 100% a la medida, sino que los tomamos, internamente consideramos cómo ese feature puede agregarle valor al resto de la cartera de clientes, y si creemos que puede por lo menos agregarle valor a la mitad de la cartera, entonces digamos, de la cartera actual o de la cartera futura que creemos que vamos a tener, ¿verdad? Porque tampoco es que tengamos tantísimos ahorita, pero entonces tomamos la decisión de hacerlo. Ahora, siéndote 100% franco, esa filosofía nos gusta, pero si mañana viene un banco gigante y su razón de por qué nos va a contratar es porque le ponemos un mini feature que sí va a ser muy específico para ellos, seguramente lo vamos a hacer. O sea, si tratamos de ser bien estrictos en no, pero también tenemos que ser flexibles, somos startup, o sea, no queremos tampoco cerrarnos tantísimo. Mira, y full modelo B2B me gusta, pero también conozco un poco de los retos del modelo B2B, más cuando vas targeteado a empresas enterprise, lo complicado que es entrar a la empresa, digamos. O sea, puedes compartirnos un poquito de ese reto de un proceso largo en el que te hacen tu due diligence, o sea, no sé cuántos demos habrás hecho a cuántas personas adentro de la empresa, digamos, para poder, por lo menos, poder un demo antes de cerrar un deal, digamos. Buenísimo. Y me llega que la intención de este podcast sea contar también lo que duele atrás o lo que se ha ido aprendiendo, sufriendo, porque yo creo que eso que acabas de decir ha sido de lo que a mí personalmente, porque yo soy el que veo la parte comercial, me ha costado más. Yo venía de un modelo donde le vendíamos, siempre era B2B, pero era un B2B a pyme, incluso más pequeña que mediana, donde te sentabas con el dueño y el dueño pues le sacabas la propuesta y el link de pago y te lo tarjeteaba ahí y órale, y el ticket era, pues no sé, o sea, tampoco era que fuera algo despreciable, pero ibas con el tomador de decisión, era más fácil y el proceso era más rápido. Y a eso estaba acostumbrado. Claro. Y siempre estaba este tema de como que siempre anda al cierre. Pero para mí, en esa primera experiencia, andar al cierre es literal, tírate de una vez al cierre de la venta, porque es el siguiente paso, pues. Cuando te cambias a B2B Corporate, que fue lo primero que yo no tenía idea y lo reconozco, me lo decían y como que me la solía, pero nunca lo había vivido a carne propia. Lo más complicado es entender que es un proceso. O sea, para que te hagas una idea, nuestro tiempo de cierre promedio anda, y va a sonar como un rango bien amplio, pero anda oscilando entre 3 meses a 6 meses. Desde que pudimos tener un primer contacto hasta que finalmente lo cerramos. Esa vaina hace que tengas que tener una paciencia y estás comiendo ansias porque tenés que crecer aceleradamente, pero al mismo tiempo tenés 3, 4 prospectos grandes que llevan meses diciéndote, ya te tengo en presupuesto, pero tenés que pasar todavía por el diligence legal y luego por el de compras y luego tenemos que abrir un proceso y después, híjole, entonces se ha convertido en un tema y creo que internamente lo que más he tenido que aprender es a ser paciente
y estar listo para cuando toca, pues ya que se acabe ese plazo y siempre estar pues constante, porque puedes hacer que un proceso de 6 meses se convierta en uno de 3, o puede hacer que un proceso que dura un año se convierta en 6. O sea, siempre la consistencia es importante, no solo paciencia como desde un ámbito pasivo de dejar ver qué pasa, nunca, pero sí entender que son tickets grandes, son contratos anuales o de más de un año y que justifican un poco esa espera. Va, ¿y cómo estás haciendo para acercarte a estos clientes que tienen tickets grandes, estos clientes enterprise? ¿Cómo haces para tener ese primer contacto para iniciar ese proceso, digamos? Ahí pensando en los oyentes que están emprendiendo, digamos, B2B para ese tipo de empresas grandes y es bueno, si no tengo contactos, ¿cómo lo hago? Básicamente. Súper. Yo sí te diría que empezamos sí teniendo pues relativamente algunos contactos y creo que hay algunas personas que dicen, no me quiero aprovechar de los contactos que tengo porque, pues no, yo creo que es una gran mulada, yo creo que uno tiene que aprovecharse de todo lo que tenga, porque ni modo, o sea, ¿qué onda? ¿Quieres vender o no quieres vender? Pero, Claro. pero, pero tus contactos acaban rápido, pues, si ya le tocaste la puerta a los que tenías, o los que tenían tus amigos, o los papás de tus amigos, o tus papás, y eventualmente, pues, ya te toca meterte a una industria donde, pues, no conoces a tanta mara. Yo pensé que iba a conocer a más gente en la industria en la que vamos, me he topado con que no conocía a tanta gente, ni mi círculo de, digamos, con los que estoy usualmente conocía a tanta gente. Y lo que ha tocado y nuestra estrategia de momento, sí te digo que si hubiéramos tenido este espacio o esta plática en un mes, te tendría una respuesta diferente, porque justo marzo para mí es replantear cuál va a ser la estructura de ventas interna de Cento, pero de momento es un tema de contacto en frío por LinkedIn. No tenemos Instagram ni Facebook, no nos hace sentido, tal vez en algún momento, pero ahorita es 100% LinkedIn, que es realmente la plataforma donde están, donde están las empresas las que vamos. Usar herramientas como Sales Navigator, que te da un mes gratis, para prospectar lo más que podás. Luego otras herramientas que te ayudan a conseguir los correos y empezás a mandar y les mandas conexiones y después de la conexión, pues un mensaje interesante y poco a poco lo vas escalando y eventualmente conseguís la cita y de la cita pues ya haces una demo y de la demo pasas a una prueba de concepto. De la prueba de concepto antes tuviste que pasar por firma NDA y demás. Y ya es todo el proceso de venta B2B normal, ¿verdad? Pero ha sido eso, o sea, ha sido un tema de no tener pena de llegar y ofrecer y decir, miren, creemos que les puede servir por esto, esto y esto, ¿verdad? Y sí. Nítido. Mira, ¿y cómo les ha ido en el seguimiento postventa? El tema de Customer Success. ¿Cómo le haces para que tus usuarios se mantengan activos en la herramienta, que la utilicen, que no sean solo bueno, ya, lo compramos por salir del paso, o bueno, ya para que me deje molestar, aceptamos el demo y tenemos un free trial, pero ahí está tirado? ¿Cómo le haces para que ¿verdad? El cliente pueda ver el valor que estás ofreciendo? Buenísima pregunta. Y realmente es el tema de Customer Success o de asegurarte de ese uso y que realmente le sirva, viene, digamos que por una parte pues hablar porque satisfacción del cliente, lo que sea, al final del día a nosotros la métrica es que no se nos vaya cuando le toque renovar, pues. Sí, que no. Ese esfuerzo de venta al año de la licencia se perdió, ¿verdad? O sea, esa retención cuando sos un modelo recurrente, un SaaS, que es lo que somos nosotros, un SaaS, digamos que corporativo, es clave, ¿verdad? Para que funciones bien, que no se te vayan tus clientes. Nosotros tenemos, y es curioso, y te cuento un poco cómo funciona el equipo para que veas lo importante que es ese tema que acabas de decir. En el equipo ahorita full time somos 4 personas, tenemos una quinta persona que es advisor estratégica nuestra y que también nos ha servido de perlas tener a alguien que sí tenga, que sí tuviera, esa fue otra cosa que no te comenté. Tenemos un advisor que tiene amplia experiencia en tema de BPO, o sea, call centers, y que entró como advisor porque necesitamos tener a alguien que nos pudiera dar, digamos que luces también de a qué nos estábamos metiendo. Pero ese era el tema antes. Regresando a esto, somos 5 personas, un advisor, así que somos 4 full time. Yo, mi socio, ¿verdad? Que es el que lidera toda la parte de desarrollo tech. Luego está un programador full time que está con él. Que loteriazo, el tipo es increíble. O sea, en serio estamos recontentos con que esté en el equipo. Y es increíble aparte porque miren esta diosidencia, el cuate de la experiencia que tenía era en call center. Entonces nos ha podido venir a decir cómo funcionan los call centers grandes donde trabajó, o sea, a nivel de qué se mide, cómo se mide, etcétera, que es Claro. valiosísimo ese input.
Luego, bueno, digamos que ese es el lado tecnológico y luego del lado negocio, llamémosle, que es la parte que lidero yo, justo cumplió hoy literalmente un mes, o sea, febrero fue su primer mes, un Customer Success Manager, que básicamente es alguien que se encarga de ese seguimiento personalizado con cada una de las cuentas. Y es algo interesante también porque uno podría pensar, madre, pero si te pones muy personalizado, ¿a qué hora lo vas a escalar? O va a ser muy costoso. Por el tipo de cuentas al que vamos, pues sí se costea y es valiosísimo. Y básicamente es una persona que se dedica a hacer ese como Key Account Manager de la cuenta, que está viendo que lo estén usando bien, que es el primero en poder resolver dudas, que es el que está, digamos que, ayudándolo a justificar por qué Cento no es un gasto, sino una inversión con un retorno. ¿Ah? Entonces, sí, es valiosísimo y por eso, antes de pensar en un vendedor, pensamos en alguien que viniera a tener esa parte bien controlada, porque es clave, pues, es clave, y así es como lo hacemos. Me parece, primero felicidades por pues, tener los primeros empleados, digamos, primeros miembros del team, aparte de ustedes dos founders. Me parece súper interesante cómo llegan estos first employees, digamos, a trabajar en una startup. O sea, es porque cuál es el perfil o qué estuviste buscando en estas personas, porque ha de ser súper complicado tanto que ellos vayan a vos como vos conseguirlos a ellos, pues, o sea, el punto de que somos una empresa de dos personas, digamos, que estamos Ajá. haciendo esto y esto, puede que en 6 meses ya no existamos, pero quieren unirse al team, digamos, o sea, tenemos presupuesto limitado, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Me parece súper interesante. Vos es una nave. Yo creo que, y lo platico es una nave, pero es bien complejo, ¿ah? O sea, tampoco es tan fácil, pero lo platico con mi socio y los dos coincidimos en, de lo que más nos gusta estar emprendiendo es el hecho de poder ir haciendo equipo y tener la capacidad de juntos crear algo en donde todos nos sintamos parte y demás. Yo creo que lo primero es entender que no toda la gente está hecha para trabajar en un startup y eso es clave. No querés convencer a alguien, por muy bueno que sea, que no tenga la personalidad de un startup más en etapa tan temprana de que entre a tu equipo, porque entonces el cuate va a entrar, se va a dar cuenta que no hay procesos, se va a dar cuenta que tiene que crear y que tiene que improvisar y eso lo va a desmotivar y se va a ir. Entonces puede ser buenísimo, pero no buenísimo para el tipo de cultura o el tipo de ritmo que lleva un startup, ¿verdad? Que es diferente a una empresa, digamos, que viene establecida. Entonces creo que lo primero es entender eso. Y luego, en base a eso, tiras tu comunicación de qué es lo que querés. Yo me acuerdo, el flyer que nosotros sacamos ahorita para este último puesto que les comentaba, literal decía, te querés comer el mundo. O sea, realmente querés ser parte de algo más grande que vos, querés ayudarnos a demostrar que de Guate pueden salir este tipo de cosas. Y entonces eso ya te filtra muchísimo. Y luego cuando viene esa gente que ya el anuncio filtró, pues los filtras vos. ¿Verdad? Y te sentás con ellos y los conoces a profundidad, no solo a nivel técnico o a nivel de qué skills tienen para el puesto, sino cómo resuelven, cómo piensan, qué los motiva, qué los mueve. Y creo que al principio lo que estás buscando es eso, es esa a gente con mucha iniciativa, mucho sentido común y que quieran hacer. Y algo que nosotros, por ejemplo, para este último puesto decíamos es, ¿sabes que vas a llegar a toparte con que no hay procesos? Va a haber mucha exigencia y a vos te va a tocar crear. ¿Eso cómo te hace sentir? Y hay gente que te lo dice claro y pelado. No, la verdad es que yo soy alguien que se mete mucho en el proceso y es muy efectivo, muy bueno, sí es buenísimo, pero no me hace sentido. Alguien que te dice, mano, me encanta, o sea, a mí me gusta proponer, me gusta hacer. Te digo, por ejemplo, hay una pregunta clave que hacemos súper abierta y porque siempre le decimos a la Mara, miren, mucha, siempre, como si hubiéramos contratado un montón, le hemos dicho a la Mara, aquí hay una lección de ustedes, de nosotros a ustedes, pero una de ustedes a nosotros. O sea, ustedes también tienen que decidir querer estar realmente con nosotros, porque no queremos que se vayan mañana, pues queremos que se queden y que crezcan juntos, ¿no? Entonces, siempre viene el tema de, pues puedes elegir dos caminos, corporate o startup. ¿Qué te llama? Y ambos tienen pros y contras, pues el startup no tiene tanta estabilidad ni tan buena paga al principio y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué te llama la atención de trabajar en un startup? En esa pregunta te das cuenta realmente de la motivación detrás. Por ejemplo, el programador que está ahorita con nosotros me dio, a mi criterio, al día de hoy la mejor respuesta que me han dado. Estábamos en esta sala de reuniones, teníamos allá atrás N cantidad de ideas de lo que queríamos hacer al producto. Y cuando le pregunté eso, me dijo, porque
sé que mis ideas van a estar en ese pizarrón y las vamos a ir haciendo. No todas, pero las que podamos ir haciendo. Para mí eso fue, o sea, lo que querés en este momento del startup, a mi criterio, lo que queremos es a gente que se sume a pensar con nosotros, no a gente que le tengamos que decir qué hacer todo el tiempo, sino gente que esté activamente proponiendo y pensando. Luego es interesante, ahorita somos súper chiquitos y estamos empezando y todo. Este rol va a ir cambiando luego y lo sabemos. Es muy probable que para una posición de Customer Success, más adelante, cuando ya hayan procesos, no queremos a alguien que tenga una capacidad de idear y de salirse de la caja como ahorita tenemos a alguien. Vamos a querer a alguien que pueda meterse en un proceso y ser absurdamente bueno en el proceso. Y entonces va a cambiar los criterios. Pero ahorita que lo que tenemos es que idear, crear y crear y crear y crear, pues lo que queremos es eso, gente que proponga, ¿no? Entonces también creo que es bien importante en el punto en el que uno está entender que los roles van cambiando. Incluso tu rol como fundador va cambiando también un montón. Cuando éramos solo mi socio y yo, mi rol era diferente a cómo es hoy, que ya somos 4. Y eso que solo somos 4. Y después, pues seguirá cambiando, ¿no? Sí, súper de acuerdo, súper interesante. Me llega ese dinamismo y pues sí, o sea, eso se trata, pues, buscar esos primeros co-creadores, digamos, de la startup y claro, o sea, el team se vuelve como familia, pues hay gente que no le dice, la familia no es del trabajo, que no sé qué, pero igual, o sea, están en etapa tan temprana siendo el bebé de todos, full se siente un cacho así. Mira, ¿están trabajando todos de remoto o digamos, ahorita que dijiste en la sala de reuniones, no sé qué? Sí, fíjate que no estamos remoto, tenemos oficina y creo que eso viene a romper con un paradigma del startup tech y Claro, es el tema de lo puedes tener todo remoto, o sea, en especial para la parte que es de desarrollo de producto y tenés programadores y demás, incluso mucha gente que te dice, brother, si vos no das algo que sea 100% remoto, nadie va a querer trabajar con vos. Y es posible que nos tengamos que topar con eso. Yo te digo, yo a nivel personal me gusta mucho estar presencial en un lugar. O sea, si es un tema de no hay oficina, es yo en un coffee shop o yo en algún lugar, porque sí me gusta cambiar de ambientes. Pero más que por eso, sí nos hemos dado cuenta que hay una capacidad de idear y de crear cultura presencial que no existe a nivel virtual. A mi criterio, puedo estarme equivocando. Creo que todo lo que les he dicho es a mi criterio y igual si lo hablamos en un año, pues les cuento que la cosa no era por ahí, ¿verdad? Pero sí tenemos un espacio físico, no es obligatorio venir, para nada. Realmente, por ejemplo, con el programador, les digo que es, por ejemplo, la primera persona que ustedes podrían decir, podría estar virtual al 100%, pues sí pedimos que venga 1 o 2 veces a la semana para vernos la cara, para caernos bien, para poder tener un claro. momento, escuchar cómo está y cómo se siente a nivel personal y qué opina y demás. Por ejemplo, pues la otra persona de Customer Success igual tiene la misma apertura a venir cuando quiera y en el horario que quiera, que es otra cosa bien interesante y perks de cuando vas contratando ahorita. Porque mientras las cosas van cumpliendo, pues a qué hora entró y a qué hora se fue, al final, pues da más o menos lo mismo. Pero es un tema, y por ejemplo, él viene todos los días y puede no venir, pero viene todos los días. Y por lo mismo, porque siente que puede hacer más estando acá y que puede, digamos, pimponear ideas más y que puede, entonces, nosotros sí le apostamos a la parte presencial, pero estoy 100% seguro que nos vamos a tener que aguantar y dejar que sean muchas partes de la empresa. Seguro que Claro, sí. sí, no, buenísimo, buena dinámica. Mira, ¿y cómo están fondeando toda la empresa? O sea, digamos, ahorita pasaron break-even, o sea, están full bootstrapeados, o ya levantaste capital, o digamos, de aquí en adelante, ¿cuál es la estrategia? O sea, ir creciendo conforme vas con esos deals enterprise, o si estás full en modo, voy a ir con VCs, voy a ir a levantar capital. Buenísima pregunta. Y creo que es bien importante entender que cuando uno da una o cuenta cómo lo hizo uno, es bien importante entender que no aplica para todos los casos, ¿verdad? O sea, hay ciertas industrias donde hace sentido hacer bootstrapping, hay ciertas industrias donde no puedes hacer bootstrapping, o sea, donde sí o sí tenés que levantar capital porque es capital intensive, porque tenés que meterte mucho en desarrollo durante mucho tiempo para poderlo hacer, etcétera. Entonces, les voy a contar lo que nosotros consideramos de la nuestra y cómo lo hicimos y cuál fue la filosofía desde el principio. La filosofía fue, hagamos bootstrap por 2 razones. Porque, primero porque no nos queremos diluir al principio con una evaluación inventada que no nos va a favorecer, ¿verdad? O sea, ni sabíamos para qué íbamos a dar la plata al principio, honestamente. Entonces dijimos, no,
vamos vos y yo, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que vamos necesitando. Usualmente está este Friends and Family que puede ser tu primer lugar donde vas a levantar capital. A nosotros no nos hacía sentido porque a nuestro criterio todo el capital que Cento levante tiene que ser smart money, o sea, tiene que ser no solo pisto, sino que tiene que ser pisto que nos agregue aparte contactos, gente que nos va a poder acompañar, dar consejos, meter en la industria, etcétera, o aportar de alguna forma de ese tipo. Y pues nuestras familias no estaban en la industria en la que nosotros estábamos, entonces no hacía sentido pues tratar de levantar por ahí. Sí, sabíamos que al hacer Bootstrap, y lo hablamos, y yo creo que esto es de las primeras cosas que uno palidea cuando está haciendo esta vaina. Estábamos en Nimbo, pues yo estaba ganando como socio, Diego estaba ganando también un sueldo, y dijimos, bueno, nos vamos a tirar al agua otra vez. Y fue, bueno, pues te apuntás a estar por lo menos unos 9 meses sin meterte un centavo. Dijimos, pues sí, creo que los dos volteamos a ver nuestra cuenta de ahorros. No sé qué volteamos a ver, porque si hubiera volteado a ver mi cuenta de ahorros, creo que no me animo. Algo volteé a ver, volteé a ver al cielo, a Dios, no sé. Pero dijimos, Virgo, creemos en esta vaina, vamos a estar 9 meses sin ganar un centavo. David, pasaron 1 año y medio y no nos habíamos pagado un centavo. O sea, enero fue el primer mes donde nos pagamos un sueldo, y un sueldo que o sea, digamos, simbólico, pues, para decir, bueno, ya vino de allá. Y ni modo, y en el interim, y creo que esa fue otra parte interesante porque Bootstrap también lo logramos hacer porque dijimos, bueno, en el otro lugar aprendemos a hacer páginas web, sigamos haciendo páginas web y que no nos desenfoque, hagámoslos en fines de semana o algo, y ahí jalamos un par de páginas web y con eso cada quien se puede meter en la bolsa más o menos algo para poder existir y para meterle acento al programador que contratamos al principio, y como que empezamos a hustle, pues, yo creo que nunca había usado esa palabra, pero creo que hace sentido, como claro, a movernos y ver cómo hacíamos para sobrevivir en lo que lográbamos sacar o validar. A nuestro criterio, el momento para levantar capital era en el momento en el que tuviéramos un producto más validado. Porque nuestra intención no es quedarnos bootstrap al 100%, sino es poder, en el momento en el que encontramos ese fit o ese product market fit que se llama muchas veces, que es ese, digamos que tu producto ya está como el mercado lo quiere o lo necesita, o ya se pega bastante, y con métricas definidas, económicas, de cuánto nos cuesta adquirir un cliente. Entonces íbamos a poder tener, digamos que una métrica inteligente de cuánto pisto levantar, porque si no, ¿para qué usas el pisto? O sea, imagínate que empezás y levantas, voy a inventar un número, $50,000. Yo no hubiera sabido en qué usarlo. O sea, pues seguramente se me pudo haber ocurrido en qué usarlo, pero no hubiera sabido bien en qué usarlo. Y esa es otra cosa bien interesante de la estrategia de haber hecho Bootstrap, de que dijimos, de la escasez sale más creatividad, y de la escasez te tenés que poner más lean y ser como que, y buscar la forma de cómo no gastas porque no tenés. Entonces creo que eso fue bueno. Actualmente, digamos que por lo mismo, desde el principio, pues al principio no éramos rentables, pues. Al principio ni entraba plata, ni teníamos que pagar nada porque éramos solo los dos founders. Después entró un programador y empezó a salir de nuestros ahorros pagarle al programador en lo que creamos, un MVP. Lanzamos MVP y nos dimos cuenta que no estábamos listos, entonces nos fuimos otra vez y finalmente lanzamos, conseguimos a los primeros, lanzamos a finales de agosto del año pasado, conseguimos a nuestros primeros clientes ahorita y sí somos rentables. Y desde el principio, pues nacimos con la idea de ser rentables. Ahora lo interesante está en que estamos muy prontos, ahora sí levantar capital y poder convertir la empresa en que no sea rentable, pero con inteligencia de que la idea que esa plata va a volvernos mucho más rentables, pues, o sea, claro. Ahorita estamos en break-even, la idea es ahorita empezar a gastar un poquito más en crecimiento, entonces no vamos a estar en break-even, pero la intención es estar nuevamente 3 meses después de levantar capital, otra vez en break-even, pues, entonces, sí, digamos que sí creemos que es valioso levantar capital si lo que querés es crecer rápido y ya tenés un fit. Creamos también nosotros de que la industria en la que vamos no era que fuera capital intensive porque podíamos empezar haciendo bootstrap, pero por ser corporativa sí tenías que crear un producto que fuera bastante robusto. No es una app que puedes programar en un par de sentadas con un formulario de Typeform atrás y que ya puedes salir a testear y en medio vender. Sí teníamos que crear toda una infraestructura de seguridad, de procesamiento y demás, digamos, que un corporativo te va a pedir. Entonces sí creemos que eventualmente sí valía la pena poder levantar capital y también para crecer fuera de Guate, que era la idea, ¿verdad? Un poco era eso, cómo podemos crear, digamos que una célula operativa que funcione bien en Guatemala y probablemente cuando nos salgamos a otras latitudes también levantar un poco más de capital, pero sí pensamos meternos al juego de Venture Capital, que a mi criterio no es que sea la cosa más cool del mundo, o sea,
mucha gente pareciera que está levantando empresas para poder levantar plata y es una mega estupidez. O sea, al final el endgame está en vender, ser rentable, no en levantar dinero. Porque lo que siento que la Mara no ve, y justo ahorita que estamos muy prontos a poder hacerlo, o sea, literal no lo comento solo porque tenemos que firmar todavía un par de documentos por ahí, pero que estamos muy prontos a hacerlo, pues yo me volteo con Dios y le digo, buenísimo, esto nos va a dar capital para poder crecer, para poder ir más rápido, que es lo que necesitamos. Pero tenemos que entender también que nos pone en una posición de mucho más estrés, en una posición de mucha más exigencia, donde ya no vamos solo contra nosotros, sino con alguien más también, que estamos jugando con el dinero de alguien más. Y eso no es lindo, o sea, eso estresa y eso es complejo. Y la verdad es que qué rico también poder crecer 100% bootstrap si se puede, ¿verdad? No sé si logré ser Sí, muy... no, no, excelente, o sea, justo eso era lo que quería llegar, o sea, no por el hecho de que tengas X cantidad de dólares en el banco, significa que tenés un producto que agrega valor, o sea, es lo más importante, o sea, es testear si de verdad estás aportando valor, o sea, de verdad tenés un negocio rentable porque sí, no porque has levantado N cantidad de capital. Me parece súper adecuada el approach. Correcto. Creo que hay un punto, perdón, David, creo que hay un punto interesante y esto aplica diferente también en independencia de quién seas y en qué momento Claro, de tu vida estés. Si estás casado, tenés hijos, tenés responsabilidades y no tenés ahorros y querés emprender, primero aguas, porque emprender es bien riesgoso, pero después si puedo levantar capital mínimo para pagarme un sueldo. Y entonces hace sentido, levantas un poco para sobrevivir. Nosotros, gracias a Dios, pues no teníamos ese tipo de responsabilidades y teníamos ahorros para sobrevivir. Y entonces dijimos, bueno, démosle, ¿va? Pero si uno está en otra situación, es probable que hubiéramos levantado, porque hemos dicho, pues tengo que seguir viviendo de algo, pues. ¿Verdad? sí, claro. Igual puedes ir siempre como que testeando, o sea, validando tu vida conceptualmente y todo sin poner un centavo, pues. Sí. Y bueno, si querés ya para ir terminando, que ya estamos en tiempo, vamos a terminar con las últimas 4 preguntas finales, las habituales. ¿Qué libro te ha ayudado a vos y que le puedas recomendar a los oyentes? Yo creo que esta pregunta es bien interesante porque el clásico es algo de finanzas y te preguntan qué libro, la gente dice para rico, para pobre, y uno dice, madre, ¿qué más esa vaina? Y este es aplicado a emprendimientos, aunque me he dado cuenta que no mucha gente lo ha leído y creo que es muy importante que lo lean. Se llama El libro negro del emprendedor de Fernando Trías. ¿Por qué creo que es valioso? Súper rápido. Este brother, la tesis del libro lo escribió hace muchos años, pero sigue aplicando. Incluso mucho de lo que mencionó ahí, me di cuenta que yo cometí esos errores en mi primer emprendimiento y algunos todavía en este. La mayoría en el pasado, creo yo. Pero dice, me metí a Google y busqué razones de fracaso de una empresa y tenía en ese momento, que no sé cuántos años fue, tenía 50 entradas. Luego puse razones de éxito y habían 5,000 entradas. Y decía, me parece una mega estupidez si el 90% de las empresas fracasan. Pues me estoy inventando el número, ¿verdad? Pero un gran porcentaje de las empresas fracasan. Entonces, ¿por qué hay más contenido sobre el éxito que sobre el fracaso? Es porque pues, nadie se detiene a hablar del fracaso. Entonces, él cuenta los principales puntos por los cuales un emprendimiento fracasa. Te habla súper bien de la importancia del tema de los socios como el primer punto que hace que una empresa fracase. La importancia de cuáles son tus motivaciones de por qué estás emprendiendo para entender si vale la pena que te metes a esta montaña rusa de emociones y donde te puede ir muy bien, pero te puede ir absurdamente mal también. Y entender que depende mucho de las razones de por qué lo estás haciendo, el que te vaya bien o te vaya mal. Creo que ese es otro punto importante del libro. Y bueno, y hay varios puntos más. Creo que es un libro súper fácil, se puede leer en una semana menos. Yo ni leo tanto, o sea, yo cuando leí ni leía tanto, ahora estoy procurando leer más, pero creo que se puede en poco tiempo leerlo y es muy aplicable y muy aterrizado. Sí, ese. Súper. Una intervención súper corta. Ahorita que dijiste eso de los co-founders y de escoger bien a los socios, los que tenemos co-founders excelentes, que hacemos súper buen fit y que nos llevamos súper bien, así como vos también tenés, a veces lo hacemos overlook, esa gran bendición que tenemos. Así que, y mucha gente que no lo tiene, lo anda buscando y le cuesta encontrarlo. Así que solo así mención honorífica a los buenos co-founders. Yo no puedo explicarlo y se lo repito hasta, yo no sé si hasta de más se lo repito, pero le digo, cada vez que pasa algo bueno y cuando estamos bien fregados, también es, brother, estoy tan contento que seas mi socio.
O sea, al final del día, yo sí creo que y puedo notar la gran diferencia de mi emprendimiento pasado a este a nivel de cómo funcionamos y cómo nuestra dinámica de socios. Siempre que digo esto, siempre hago la aclaración. Mis socios pasados son tipazos, pero la dinámica no era tan buena como la que tengo ahora y sí veo la diferencia, es absurda. O sea, el poder con ojos cerrados confiar en que las cosas tech las puede ver él y confío en su criterio. Y él de mi lado hace que podamos ir mucho más rápido. Y no solo eso, la admiración que le tenés a la otra persona en el sentido que incluso yo sé que en muchas cosas que son de negocio tiene sentido común también, Diego, para venirme a opinar, y en cosas que son tech, él sabe que yo también tengo ciertas cosas que decir. Entonces creo que ese match de complementariedad y admiración creo que es súper importante y sí, totalmente en línea con lo que acabas de decir. Súper, listo. Va, siguiente pregunta. ¿Dónde te ves en 10 años? Puchica, esta sí está interesante. Bueno, todas están interesantes, esta sí me va a poner a pensar un poquito más, déjame ver. Eh, Mira, por el tipo de negocio en el que estamos, no es nuestra meta como tal, pero sí creemos que es probable que en 10 años Cento pues sea primero un corporativo mucho más grande, que esté atendiendo ya, digamos que el mercado latinoamericano, por lo menos el mercado hispano, que es donde está nuestro enfoque, que hayamos desarrollado un suite de productos y no únicamente el de analítica de conversaciones. Pero a nivel personal, creo que es muy probable también de que ya no estemos tan en el día a día de Centro. En 10 años, el ciclo de una de estas empresas puede ser que tengas un éxito antes o no. No sabemos. Nuestra principal aspiración no es el éxito, es realmente romperla. Entonces, o seguimos rompiéndola dentro de Centro o estamos ya montando otra empresa, porque eso sí creo que tengo bien claro y es el tema de creo que nunca vamos a dejar de emprender, al menos yo nunca quiero dejar de emprender, o sea, si va bien en esta, vamos por la siguiente o por las siguientes 2 o 3, porque el rush, es que esa es la cosa, a mí lo que me motiva a emprender y me gusta, y cuando está fregado igual es lo que me aviva, es pensar en cómo puedo crear soluciones que dejen mejor el mundo a cómo me lo topé, cómo puedo aportarle a esta historia lo que está pasando. Y entonces, creo que seguramente o seguimos haciendo cosas en Cento o en un Cento absurdamente más grande o en alguna otra empresa. Sí. Nítido, gracias. Va, ¿a qué founder admiras o estás estudiando? Buenísimo. Yo creo que, híjole, esa es una respuesta donde te podría dar varios nombres, pero me voy a ir a uno en concreto y por razones bien específicas. Y no es que lo admire, saber, no lo conozco, entonces no te voy a decir lo admiro a nivel personal, porque Claro, pues, a nivel business. pero hay algunos en los que sí está su biografía que ya lees y decís, madre, empato con su alma, con su espíritu. No. Este es específicamente por lo que representa para mí y es Luis Bonán, y por 2 cosas en específico. Una, porque es chapín y demostró que de Guate puede salir este tipo de tech. Y creo que es bien relevante y parte de lo que nos motiva también a nosotros es eso, es demostrar, hey, en Guate tenemos la capacidad de crear cosas de talla global. Entonces, primero, por eso. Y segundo, también porque si te vas a ver la historia de Luis Bonán, Duolingo no fue la primera, que es muy similar a lo que te estoy diciendo hace un rato. O sea, no creo que Cento sea la primera, perdón, no creo que Cento sea la última, ni fue la primera, ni va a ser la última. Y es eso, o sea, empieza con totalmente otras cosas y luego va migrando y va haciendo más y más y más. Y creo que me representa mucho también esa parte y admiro mucho eso, y sí, pues, tal vez te diría en esos 2 puntos, Luis Bonán creo que es una muy buena referencia. Buenísimo. Va, ¿y a qué otro founder te gustaría que invitemos de aquí a este programa? Sería Super Virgo, y es otro founder que admiro, se llama Rodrigo Maselli, es founder de True, Ok, y creo que es valiosísimo escucharlo porque ha logrado crecer algo sumamente interesante e innovador y ha sido bootstrap al 100%. Entonces creo que es súper. una perspectiva bien interesante escucharlo a él. Nítido, pues lo vamos a invitar, a ver qué tal. Buenísimo. Pues va, nítido. Muchísimas gracias, Diego, por todo tu tiempo. De verdad, contenido increíble para todos los founders que estamos allá afuera. Eh, creo que mucha gente simpatiza mucho con lo que estás viviendo, y así que entre todos, pues te deseamos lo máximo.
muchos éxitos y pues te aplaudimos también y pues yo te mando un fuerte abrazo. Buenísimo, David, te agradezco mucho por la invitación y en serio a todos los que están en estas de emprender. Creo que el libro este que les digo les puede ayudar mucho a alinear si las razones por las cuales quieren emprender hacen sentido y si sí, es apasionante emprender. No es para todos, pero si es para ustedes, es apasionante. Nítido, buenísimo. Pues ahí nos vemos en el siguiente programa de Full Stack Founders. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.